Para debatir sobre este tema tan complejo, vamos a conversar con Víctor Mijares, él es internacionalista. Gracias, señor Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que pusiéramos un poquito en contexto a nuestros televidentes sobre este asunto entre Estados Unidos, Rusia y la posible invasión a Ucrania. ¿Cuál es la raíz de fondo de este problema? ¿Qué es lo que destapó de alguna manera este conflicto? ¿Y cuál es la posición de ambos países quienes hoy están reunidos intentando agotar la fuente del diálogo para ver si se llega a un acuerdo sin muchas expectativas? Bienvenido. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Rápidamente, no quiero ahondar en demasiados detalles, pero sí hacer una línea de tiempo. Tenemos por un lado la raíz de todo esto, al menos la más inmediata, es la disolución de la Unión Soviética, la pérdida de poder de Moscú, la desintegración de ese enorme poderío, de ese gran imperio soviético y la pérdida de la joya de la corona, que era Ucrania, por su ubicación geográfica, por sus riquezas, por su fertilidad, pero también por su poderío militar. Cuando se desintegra la Unión Soviética, Ucrania queda con un gran poderío nuclear y todos temen que ese país, ese nuevo país que estaba renaciendo en ese momento, en los años 90, se convierta en una amenaza. Razón por la cual se firma un acuerdo entre los Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido para negociar con Ucrania que Ucrania entregase las armas nucleares de la Unión Soviética que le habían quedado, se las transfiriera a Rusia y que Rusia se comprometía a jamás invadir Ucrania y los Estados Unidos y el Reino Unido, así como el resto de la OTAN posteriormente, se comprometían a defender a Ucrania. Ucrania cumplió, Rusia no cumplió y ahora estamos viendo si los Estados Unidos y el Reino Unido van a cumplir. Eso nos va a llevar entonces ya al siglo XXI con las primeras intervenciones de Rusia en Ucrania. Recordaremos, ¿verdad?, el envenenamiento fallido del candidato Víctor Yushchenko, en 2004, que gana la presidencia y comienzan 10 años de tensión que termina con la pérdida de la península de Crimea por parte de Ucrania en manos de los rusos y ahora estas nuevas tensiones. Ucrania es un país que está dividido, es un país que tiene una población muy prorrusa del lado este y muy proeuropea del lado oeste. Y en consecuencia está bajo esas tensiones. La OTAN se ha expandido, quieren incorporar a Ucrania, la Unión Europea se ha expandido, también han visto a Ucrania como un posible socio y Rusia teme que esto le esté arrinconando y por lo tanto está tratando de reaccionando no solamente en Ucrania, en la frontera, sino que viene reaccionando hace tiempo en otras partes del mundo, entre otras partes el caso de Venezuela, en donde hay mucha presencia y sobre todo transferencia de armamento defensivo por parte de los rusos a Venezuela y por supuesto presencia histórica en Cuba y también presencia militar y diplomática y también financiera en Nicaragua. Entonces estamos viendo realmente un escenario de geopolítica mucho más global en donde no podemos ver solamente Ucrania como un caso aislado, sino hay que verlo como un problema mucho más macro, un problema de tensiones entre dos grandes potencias militares en donde Venezuela termina atrapada en el medio también. ¿Cuáles pudiesen ser las consecuencias para Venezuela que le está brindando apoyo, al igual que Cuba, a Rusia? ¿Cuál puede ser la consecuencia inmediata en caso tal de que se llegue a una invasión? Y en todo caso, se está hablando de que Rusia tiene bases ya establecidas en Venezuela. ¿Tiene información sobre esto? Bases establecidas, al menos de manera formal, no. Lo que sí tiene Rusia en Venezuela es una importante presencia de personal militar y personal técnico que ha ayudado a Venezuela a la instalación, desplazamiento y mantenimiento del sistema de defensa antiaéreo. El sistema de defensa antiaéreo ruso, adquirido por Venezuela, mantenido por técnicos rusos, con asistencia, desde luego, de técnicos y militares venezolanos, puede ser hoy en día el sistema de defensa antiaéreo más importante y más sofisticado de toda América Latina, incluyendo México, incluyendo Brasil, por supuesto, incluyendo Colombia, que no tiene el sistema de defensa antiaéreo, y eso hace que efectivamente Venezuela tenga una capacidad de defensa convencional mucho más avanzada que la de sus vecinos. Rusia está allí, no tiene necesariamente una base, pero sí tiene muchos intereses económicos, intereses políticos y desde luego cierta presencia militar.
la posibilidad de una invasión en Ucrania, yo no quiero descartarla, pero creo que no es el tipo de invasión que estamos esperando. El tipo de guerra que viene practicando Rusia no es una guerra de conquista en donde al estilo de la Segunda Guerra Mundial se tomaban territorios, ¿verdad? Se incorporaban esas soberanías, sino se hace a partir de otro tipo de guerra, lo que se conoce hoy en día como guerras híbridas. No se trata de invadir el territorio, al menos no directa y ni militarmente, sino de desestabilizar países. Pareciera que la apuesta de Putin es: quiero y necesito Ucrania por razones de seguridad y por razones económicas. Pero si no puedo tener Ucrania, nadie la podrá tener. Y es por eso que si no logra la incorporación del territorio ucraniano de forma voluntaria o a partir de la inestabilidad que genere un cambio de gobierno en manos de los prorrusos, seguramente veremos más que una guerra internacional, conflictos civiles e incluso la posibilidad de una guerra civil en Ucrania. Sí, justamente los titulares señalan el controvertido gasoducto Nord Stream 2. Dicen que es el arma más poderosa que tiene Putin en su arsenal y que esto le sirve de presión a los gobiernos. ¿Cómo ve esa situación? Hoy están reunidos representantes de ambos gobiernos, de Estados Unidos y de Rusia, pero de antemano los titulares señalan que no tienen mayores expectativas de que este último intento de solventar el problema por la vía del diálogo logre resultados positivos. No parece haber posibilidad de resultados, al menos no por el día de hoy, simplemente por el hecho de que las demandas y las exigencias y las necesidades estratégicas, tanto de una potencia como de otro, son maximalistas. Es decir, no puede Rusia simplemente decirle a Ucrania, a la Unión Europea, a los Estados Unidos, a la OTAN en pleno: ustedes no pueden expandirse o ustedes no tienen capacidad de decidir soberanamente acerca de quién hace parte o no de la alianza. Eso está fuera de cualquier marco en el sentido de la igualdad soberana de los estados. Eso es completamente alucinante. Sin embargo, tampoco se le puede pedir a Rusia que no haga ejercicios militares en su propio territorio o con sus aliados como Bielorrusia. Entonces, estamos entre una situación en donde se tranca el juego, en donde las posiciones han alcanzado ciertas posiciones extremas y termina siendo muy difícil. Pero adicionalmente vemos ciertas fracturas y quiero aprovechar que mencionaste el Nord Stream 2, que es ese gasoducto que va desde Rusia y que llega directamente a Alemania, porque el gobierno alemán siempre se ha visto desde hace mucho tiempo con las manos atadas frente a Rusia y ha habido un juego ambivalente por parte de Alemania, que es una gran potencia económica, pero también una gran potencia diplomática y militar, porque no quiere un conflicto en Europa y depende del gas ruso para su economía, para su calefacción, para su vida diaria, razón por la cual estamos viendo también fisuras importantes, todavía muy leves, pero fisuras importantes que hay que mantener en el radar dentro de la Alianza Atlántica, dentro de los aliados de los Estados Unidos frente a Rusia. No es un bloque monolítico contra Rusia y Rusia contra ese bloque monolítico, sino un país como Rusia, que es, desde el punto de vista económico, un país bastante decadente, desde el punto de vista militar, un país bastante competente, y del otro lado, un gran bloque militar, diplomático, económico sobre todo, pero que tiene fisuras, que tiene muchas agendas. Y la agenda alemana en particular, la ambivalencia y la ambigüedad de los alemanes, es un talón de Aquiles para Occidente. Justamente el secretario de Estados Unidos dijo que darían una respuesta rápida, severa y unida si Moscú comete una nueva agresión contra Ucrania. Y también en los análisis, los internacionalistas presentan los aliados de Estados Unidos versus los aliados de Rusia. Desde el punto de vista militar, ¿quién está más preparado? ¿Quién tiene más alianzas? ¿Quién pudiera tener una representación más contundente ante una posible guerra que se desataría en caso de que Rusia decida invadir Ucrania? Bueno, lo primero es que yo insisto en que no creo que vayamos a ver una guerra, no en el sentido convencional, sino más bien inestabilidad política y sí la posibilidad, lamentablemente, de un conflicto civil en Ucrania, si esto mantiene la trayectoria que está manteniendo hasta el momento. Por el otro lado, si nos movemos al plano de balances militares de poder, sin duda la OTAN tiene ventaja. Eso no quiere decir que Rusia sea un país incompetente militarmente, es una gran potencia militar, pero el volumen económico, la tecnología que maneja la OTAN, no solamente los Estados Unidos, sino sus socios y sus aliados europeos,
termina siendo muy superior y además es un bloque mucho más grande y económicamente mucho más rico que Rusia y sus pocos aliados. Los aliados que realmente pudiesen asistir a Rusia en realidad parecieran un poco insignificantes, al menos en la región. Y estoy hablando del caso de Bielorrusia, que no es, digamos, ninguna potencia de gran calado, gran importancia, pero que sí ha logrado, por ejemplo, y desestabilizar a países vecinos como lo trató de hacer con los migrantes el año pasado en la frontera con Polonia. Entonces, si me Sí, en este preguntas, ¿quién momento, es? disculpe la qui- interrupción, Víctor, estamos viendo imágenes en vivo de esta reunión de los gobiernos de ambos países, el secretario de Estado de Estados Unidos, junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Anthony Blinken está en este momento ofreciendo una conferencia de prensa en vivo. Allí tenemos las imágenes para analizar este conflicto. La economía está bastante difícil en el país y todas estas situaciones políticas generan tensión. Vamos a profundizar sobre este tema, pero antes vamos a escuchar parte de la locución de esta conferencia de prensa en vivo. Variety of things. So, as I said, this is not on the basis of emotion, it's on the basis of fact and also history. Russia invaded Ukraine in 2014, seizing Crimea, provoking an ongoing conflict in eastern Ukraine, the Donbass, changing Ukraine's borders by force. That's what we're looking at. We've heard Russian officials say that they have no intention of invading Ukraine. In fact, Minister Lavrov repeated that to me today. But again, we're looking at what is visible to all, and it is deeds and actions, not words, that make the difference. I suggested to Minister Lavrov, as we have repeatedly, that if Russia wants to begin to convince the world that it has no aggressive intent toward Ukraine, a very good place to start would be by de-escalating, by bringing back, removing its forces from Ukraine's borders, as well as engaging in diplomacy and dialogue, which is what we did today and what we plan to continue doing in the days and weeks ahead. We've said all along that we intended not only to respond to the concerns that Russia has raised, but to share our own concerns, which are many, about the actions that Russia takes that we see as a threat to security in Europe and indeed beyond. And so it was important in the course of the conversations that we've had to date, Andrea, both last week at the Strategic Stability Dialogue between the United States and Russia, at the NATO-Russia Council, at the OSCE, to make sure that we fully understood each other's positions, each other's concerns. After that, and after consulting very intensely with allies and partners, President Biden wanted me to have this opportunity, having digested what we've heard over the last week, and presumably the Russians having had an opportunity to discuss what they'd heard initially from us with President Putin, to really see where we are directly with Foreign Minister Lavrov, to determine whether there is a path forward for dialogue and for diplomacy, and then to look at how we would pursue that. And again, what was agreed today, which was that we will share with Russia a response to the concerns it's raised, our own concerns, and Sí, era el secretario de Estado de Estados Unidos hablando sobre este conflicto, este intento de resolver las tensiones que hay entre Rusia y Estados Unidos a través del diálogo y asegura que tomarán las mejores decisiones. Esto es en vivo. Nosotros continuamos con nuestro invitado del día, estamos conversando con Víctor Mijares, él es internacionalista y nos está ayudando justamente a tratar de comprender este problema, lo que está ocurriendo y el impacto que puede tener también en las economías. Estados Unidos ha alcanzado cifras récord en cuanto a inflación y en este momento este tema está generando mucha tensión, mucha controversia y mucha preocupación. Quisiera que nos hablara acerca de estos encuentros, este intento de tratar de subsanar las tensiones a través del diálogo y qué podría ocurrir en el mejor y en el peor de los escenarios. ¿Cómo lo ve usted?
Bien, en el mejor de los escenarios, naturalmente, podría haber podría salir humo blanco y llegar a ciertos acuerdos que yo creo podrían llegar a ser efímeros. ¿Por qué lo digo? Lamentablemente lo digo porque hay intereses estratégicos y económicos importantes de Rusia que están asociados a Ucrania. Ucrania no es un país lejano a Rusia. Ucrania es quizás el país más cercano, más entrañable y más importante para la periferia rusa. Estamos hablando de un país que tiene una importancia vital para Rusia. Esto no se puede entender a menos que no lo compare, ¿no? Y esto es como si tuviésemos una crisis internacional en donde Rusia estuviese tratando de hacerse aliado directo de México o de Canadá, para que se entiendan las dimensiones de esto, ¿no? Entonces, para los rusos, Ucrania es tan vital, tan importante, sí, es un interés geopolítico tan importante que es realmente imposible imaginar que Rusia simplemente se retire o que no siga en un plan de tratar de, insisto, o, o incorporar a Ucrania a su banco de aliados y sobre todo a su proyecto económico regional, o simplemente desestabilizarla para que no sea parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea bajo ninguna figura. Ese es el juego, digamos, así de drástico es el juego en el caso de los rusos. ¿Por qué? Porque se está amenazando su propia seguridad. En el caso de los Estados Unidos, digamos, los costos que están sobre la mesa son mucho menores. Estados Unidos está en otro continente, está mucho más protegido, pero para los europeos, sus aliados europeos, la situación es bastante más inestable. Podría haber un conflicto civil en Ucrania que tenga repercusiones en toda Europa oriental, y eso, por supuesto, aliente ciertas líneas políticas que se vienen desarrollando en países como Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, República Checa o Polonia, y comience a haber una separación cada vez mayor entre aquellos países, los que acabo de nombrar de Europa Oriental, cada vez más lejanos y con una relación más amarga con Rusia, y aquellos países como Alemania, por ejemplo, que no quieren tener problemas con los rusos y que mantienen además una dependencia energética importante, con lo cual sí tiene un efecto posible desde el punto de vista político y posiblemente económico en el contexto de la Unión Europea. En el peor escenario, ya lo he mencionado, creo que más que una guerra convencional, más que una guerra clásica como estamos acostumbrados a ver en películas, es un tipo de guerra híbrida, una guerra menos visible, una guerra como la que se desarrolló en 2014. No hubo una invasión por parte de Rusia en 2014, no con uniformados oficialmente identificados con la bandera rusa, pero sí hubo la intervención de ejércitos fantasmas, ejércitos que no estaban identificados con nada, con hombres que lograron desestabilizar a Ucrania y que hasta cierto punto lograron entonces que los prorrusos dominasen en Crimea, y por medio de un referéndum Crimea se anexó de facto a la Federación Rusa. Creo que esto es ahora, digamos, tratar de llevar el experimento Crimea al resto de Ucrania. Eso es lo que estamos viendo, una guerra híbrida de desestabilización de Ucrania, y es un poco lo que también se ha jugado en el caso venezolano y nicaragüense, pero sobre todo venezolano en América Latina. Las razones por las cuales Venezuela es un punto caliente y por las cuales incluso una superpotencia militar como los Estados Unidos ha, digamos, trabajado con pinzas la situación de Venezuela, no es porque Venezuela tenga una capacidad militar superior, sino porque temen que la inestabilidad de Venezuela, con la cantidad de armas rusas, chinas y por supuesto con la participación de grupos insurgentes, organizaciones criminales que hacen vida en territorio venezolano, tenga la posibilidad de expandirse al resto del continente. Eso ya se está viviendo, por ejemplo, en la frontera con Colombia, pero se teme que eso pueda llegar incluso a ser mucho más amplio. Ese es el tipo de amenaza que tenemos hoy en día en la seguridad internacional. Por supuesto que existe la guerra convencional, pero es mucho más peligroso e incluso mucho más frecuente este tipo de guerra no convencional, este tipo de guerra híbrida. Se nos acaba el tiempo, Víctor. Muchísimas gracias por este análisis tan claro para poner en perspectiva a nuestros televidentes sobre un tema tan complejo. Estábamos conversando con Víctor Mijares, él es internacionalista, y bueno, yo despido este segmento con un titular de noticias que nos ayude a entender un poco. Dice que ni Putin ni Biden pueden darse el lujo de perder el duelo por Ucrania, así que esto pique y se extiende. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Esto es Buenos Días por BPI TV.